Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Me imagino que el título de este video les ha llamado mucho la atención y para los que son nuevos aquí, que sepan que voy a hablar del tema, del tema del rescate extraterrestre. Y los que ya me conocen y me escuchan cuando hablo de las reflexiones del Shabbat, que no piensen que me he vuelto loca. O quizás un poco sí, pero no importa. Bueno, para los que son nuevos aquí, nosotros en general los días viernes por la tarde, cuando entra el Shabbat, el sábado, analizamos la parte del Antiguo Testamento de la Torá desde el hebreo que se estudia en esa fecha específica. O sea, cada Shabbat se estudia una parte de la Torá. Y yo en general lo traigo desde el hebreo original, mostrándoles lo que dice realmente la Torá. Y siempre lo fascinante es que se encuentra una conexión íntima con lo que estamos viviendo hoy. Y hoy el tema es muy interesante. Primero que es una de las porciones más fascinantes y con más profundidad, con más secretos, con más revelaciones y más que nada conclusiones importantísimas. Y yo creo que tiene mucho que ver con el tema del que voy a hablar en el video, que es el tema del título, que todos se deben estar preguntando, ¿qué le pasó a Silvia que va a hablar de extraterrestres? Pero bueno, vamos a hablar de la porción de hoy. La porción de la Torá de este Shabbat se llama en hebreo Shelach Lecha. Estamos hablando del libro Bamidbar, en el capítulo Yud Gimel, que quiere decir 13, y si hablamos en castellano, como lo traducen, sería el libro Números, que está mal traducido porque Bamidbar quiere decir en el desierto y no números. Entonces estamos en el desierto 13. ¿Y qué quiere decir Shelach Lecha en hebreo? Quiere decir envíate. No quiere decir envía, sino envíate. Y esto es muy interesante y aquí hay mucho por aprender. Entonces, voy a empezar leyendo el principio en hebreo y lo voy a traducir y ahí vamos a empezar a analizar esto porque realmente es fascinante. Dice así: Vayedaber Adonai el Moshe leemor, Shalach lecha anashim vayeteru et eretz Knan asher ani noten lebnei Israel ish echad lemate avotav tishlechu kol nasi bahem. ¿Y qué quiere decir esto? Ahí mismo se los voy a traducir literal desde el hebreo. Dice así: y habló Dios a Moisés y le dijo: envíate gente, y esta gente paseará por la tierra de Canaán que yo le doy a los hijos de Israel. Uno por uno, cada uno que sea la cabeza de la tribu de los ancestros, envíen a los presidentes de las tribus, los, digamos, líderes de cada tribu. De esa forma es como se enviaron 12 líderes de las diferentes tribus de los hebreos a ver la tierra prometida. Es decir, los hebreos estaban ahora en el desierto, tal como el libro del Pentateuco se llama En el desierto. Ellos estaban caminando hacia la tierra prometida luego de haber salido de Egipto, liberándose de la esclavitud. Y estaban en el principio del segundo año. Habían caminado un año, estaba empezando el segundo y ya se acercaban. ¿Y qué ocurre? Que Dios le dice a Moisés: envíate, Shlach Lecha, a estos muchachos jóvenes, líderes de las tribus, a que paseen por la tierra prometida que yo le doy a los hijos de Israel. O sea, es un hecho que Dios se los da. No es se los daré o quizás, o puede ser, no, es ani noten. Quiere decir yo doy. Es decir, es un hecho consumado. Y ahora vamos a analizar la palabra utilizada aquí, es yaturu, la tur, que es decir, cuando Dios le dice a Moisés, le dice: envíate a que yaturu, es decir, que paseen por la tierra que yo les doy. Es decir, no les dice vayan a ver, vayan a investigar, vayan a mirar, vayan a analizar lo que hay. No. La palabra que utiliza es latur, que es el verbo que se utiliza cuando uno sale de turismo, ni más ni menos. O sea, la palabra tour, ¿no es cierto? Que tenemos un tour
turístico, ¿no es cierto? Viene del hebreo latur, exactamente, tiene su raíz en hebreo. Y ahora vamos a pensar nosotros, cuando nosotros salimos de turismo, ¿qué actitud tenemos hacia el lugar hacia el cual vamos? En general, tenemos una actitud muy positiva porque todos planeamos ir a un lugar soñado, a un lugar lindo, hermoso, que planeamos ir porque deseamos conocerlo, porque hemos visto fotos, porque sabemos que es una belleza, porque queremos pasarla bien. O sea, nadie va de turismo a un lugar horrible, feo, donde va a sufrir, ¿no es cierto? Todo lo contrario, es decir, que la palabra tour es una palabra muy positiva, es como decir, ve a disfrutar, ve a reconocer toda la belleza que hay en el lugar, a pasarla bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que en el libro nosotros vamos a ver que salen estos 12 muchachos que eran Nesi'im. Nesi'im viene de la raíz Nun Shin Aleph, que quiere decir elevar algo. Es decir, que Nasi, por ejemplo, en Israel, a un presidente se le dice Nasi, es alguien elevado. Es decir, que estos 12 muchachos tenían un prestigio dentro de las tribus. Es decir, cada uno de ellos era una especie de príncipe en su tribu. Y los envía a ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? Ellos van a la tierra de Israel, a Canaán, en ese momento se le llamaba, y luego de 40 días regresan, y regresan con muchas cosas que han traído. Primero muestran frutos. Los frutos eran enormes. Por ejemplo, hay una imagen muy famosa que hoy se utiliza para el Ministerio de Turismo de Israel, que es un ramo de uvas tan grande que hay que llevarlo entre dos. Es decir, llevarlo con una madera entre dos personas. Esa imagen hoy es el símbolo del Ministerio de Turismo de Israel. Ahí vemos que tiene mucho que ver con la palabra latur, que es lo que ocurre aquí. Entonces, ellos llegan y muestran todo eso como si fuera algo muy bueno, diciendo, miren los frutos que hay en Israel, o no en Israel, sino en la tierra de Canaán. Y luego comienzan a decir cosas no tan buenas, porque ¿qué es lo que dicen? Ellos dicen que todo es enorme. ¿Por qué? Porque ahí hay Nefilim, es decir, los hijos de los ángeles caídos, ni más ni menos. O sea que hay gigantes en Israel, en la tierra prometida, y ellos al ir a pasear, al ir a ver, se los encontraron y vieron que todo es enorme por eso. Entonces ellos asustan al pueblo hebreo contando esto, porque ellos dicen que son tan grandes esos gigantes que ellos son como una langosta al lado, o sea que el tamaño de los hebreos al lado de los gigantes era como una langosta para un ser humano. Entonces ellos empiezan a hablar muchas cosas feas de la tierra prometida. También ellos cuentan, hay una frase famosa que aparece aquí en esta porción que dice Eretz Ohelet Yoshbea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir tierra que come a sus habitantes, o como si se los tragara, y ellos se refieren a que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, habían muchos entierros. Todo el tiempo encontraban gente enterrando muertos. Al parecer había una especie de plaga por la cual mucha gente estaba muriendo. Entonces ellos cuentan eso, cuentan de los gigantes, y la gente se asusta, los hebreos se asustan y no quieren ir. Es decir, que lo que hacen estos muchachos al volver de la tierra prometida es hablar mal de ella, es criticar, es dar un testimonio negativo, como convenciendo a que no vayan. Muy simple. Y de los 12 muchachos, de los 12 príncipes, solo 2 de ellos dijeron, no, no es así, nosotros podemos hacerlo, nosotros podremos sobrellevarlo todo. Uno era Yoshua bin Nun y el otro era Caleb ben Yefune. Ellos 2 fueron los únicos que daban un testimonio positivo diciendo que no importa lo que hay, que es una tierra maravillosa y que tenían que ir de todas maneras. Pero los otros 10 convencieron a la tribu hebrea que no, de no ir, porque la situación a ellos la describían muy, muy negativa. Ahora podemos conectar esto con lo que hablé la semana pasada, porque la semana pasada yo hablé
de motzi ra, ¿se acuerdan? De sacar mal por la boca, es decir, hablar mal, y que ese es un pecado tremendo. Y ahora imagínense que estos muchachos estaban hablando mal de la tierra prometida, ni más ni menos, porque tenemos que recordar que comienza esta porción diciendo Haaretz asher ani noten lebnei Israel, es decir, la tierra que le doy a los hijos de Israel, o sea que ya es un hecho consumado, pero ellos van y hablan mal. Encima, todo esto comienza con la descripción de que ellos van como si fuera de turismo, van a disfrutar, no van a dar juicio, no van a criticar, o sea, se los envía a disfrutar de la tierra prometida. Y ellos vuelven y hacen todo lo contrario, emiten juicio, critican, dan testimonio negativo como para convencer de no ir a la tierra prometida. Entonces, lo que ocurre luego, yo los invito a leer esto, la porción, es que Dios los va a castigar. Es decir, primero que ellos tenían que haber ya empezado a moverse hacia la tierra de Israel, estaban en el principio del segundo año. Lo que Dios decide es que van a tener que caminar 40 años, porque se da cuenta de que esa generación no era la generación que era capaz de entrar en la tierra prometida. Es decir, que volvamos al principio de este texto tan maravilloso que, ¿qué es lo que dice este texto? Dice, Shelach leja, es decir, Dios le dice a Moisés, envíate, porque Dios ya lo sabía, Dios sabía qué tipo de gente había en ese mismo momento entre los hebreos, porque eran esclavos que recién salían de la esclavitud, que todo el tiempo lloraban porque los alejaron de la olla con la carne, que todo el tiempo querían volver a Egipto, querían volver a la normalidad. ¿Les suena eso algo, algo reciente? Y Dios ya sabía que esa gente no podía entrar en la tierra prometida para crear una nueva vida, una nueva humanidad, digamos. Entonces, lo que él quería es que Moisés lo entienda. Por eso es que él le dice, envíate, porque enviarlos era para Moisés, para que Moisés lo entienda y luego tome las decisiones correctas. Entonces, cuando Moisés ve eso, él se da cuenta de que esa generación no va a poder entrar en la tierra prometida. Por eso es que los hace caminar 40 años. Y yo les digo que yo soy israelí y ir a pie de Israel a Egipto toma mucho menos que 40 años, muchísimo menos. Ahí es cuando se cambia la decisión y en vez de entrar directamente se los hace empezar a caminar, al parecer, en círculos durante 40 años, para que toda esa generación de esclavos que se negaban a dejar de serlo, simplemente que no esté más y que entren los nacidos en libertad. Miren qué cosa tan fuerte. Entonces yo quiero conectar esto a un tema que está muy ahora en boca de todos. Yo no sé si a ustedes les pasa también, pero a mí me aparecen todo el tiempo videos de contactados hablando de que tienen algún tipo de forma de canalizar con lo que ellos describen como nuestros hermanos mayores extraterrestres, y todos están hablando de un rescate, es decir, de una situación en la que van a venir a buscarnos. Primero que describen que el planeta Tierra está por pasar por cosas muy fuertes a todo nivel y por eso nos tienen que rescatar. Por otro lado, hay muchos que hablan de que puede ser que sea cierto, no lo sé, que el planeta Tierra está como pasando un parto, es decir, está generando un nacimiento y como todo parto tiene su dolor, tiene su movimiento, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que supuestamente va a pasar, que es lo que ellos dicen, es algo tan fuerte que por eso es conveniente que vengan naves y nos rescaten para no estar aquí en ese momento. Y dejemos de lado si esto les parece cierto o no, pero yo lo escucho por todos lados. Y además también escucho que mucha gente dice, bueno, yo ya me quiero ir, ¿cuándo vienen? Todo el mundo preguntando cuándo vienen, y hay un montón de gente que son los que supuestamente les van a decir a dónde tienen que ir cuando llegue el momento,
Entonces están muchos preparados quizás con un bolso, una valija, listos para que alguien de todos estos contactados, maestros, no sé cómo llamarlos, les digan, vayan a este lugar porque ahí vienen a rescatarlos, los hermanos mayores. Y yo me voy a hacer una pregunta, les voy a hacer a ustedes una pregunta muy inocente que se haría a un niño, y es, ¿nadie se quiere quedar? Es decir, yo les voy a revelar que cada día que pasa a mí me encanta más este mundo. A mí me parece este planeta un paraíso, una belleza, sin duda es creación de Dios. Y también me siento que no me importa lo que pase, yo quiero estar aquí, yo quiero estar de la mano de la Madre Tierra, sea lo que sea que pase. Porque si va a pasar por una especie de parto, ¿cómo la voy a abandonar? Luego, eso de concepto de hermanos mayores, piensen ustedes, ¿a qué se parece? Un hermano mayor es alguien que sabe más que tú, que es más grande, tiene más responsabilidad, que te tiene que cuidar, que él te lleva de la mano, él toma decisiones y es otra vez delegar tu responsabilidad y dejar de ser adulto. Porque yo creo que uno de los problemas más grandes de nuestra humanidad hoy, por lo cual hemos llegado a lugares tan bajos como hemos llegado, es la falta de madurez. La gente no quiere madurar, la gente quiere que papá Estado les dé todo, por lo cual están todos dependientes del sistema. Por ejemplo, nadie se pregunta, o muy poca gente, ¿de dónde viene esa agua cuando yo abro el grifo? ¿De dónde viene la electricidad cuando yo utilizo un enchufe? ¿O de dónde viene todo ese alimento en el supermercado que está todo envuelto en plástico? Mucha gente no se lo pregunta, pero es papá Estado el que se ocupa de todo. Pero eso tiene un precio. Y sobre todo, yo aquí veo algo que tiene mucho que ver con falta de madurez. Es decir, yo no quiero responsabilidad, que otro haga por mí. Y yo miro para el otro lado, mientras me sea cómodo. Un poquito recuerda a los hebreos en la esclavitud. O sea, eran esclavos, pero estaban cómodos. Entonces, cuando se los saca de la esclavitud, empiezan a quejarse. Por eso, aquí en esta porción, lo que ocurre es que estos príncipes, porque tenían beneficios por ser príncipes, se dieron cuenta que si entraban en la tierra prometida, quizás sus beneficios iban a cesar, porque ya todos se iban a ir a trabajar la nueva tierra y quizás ellos también iban a tener que trabajar la nueva tierra y quizás no querían, quizás preferían seguir vistiéndose con ropas de lujo tal como se vestían estos príncipes de las tribus. Entonces vuelven de la tierra prometida y hablan mal de ellas, utilizan la mala lengua sobre la tierra prometida por Dios a los hijos de Israel. Y ahí, cuando yo escucho sobre tanta gente hablando de catástrofes, de desastres, de cosas tremendas que van a pasar, eso también es hablar mal de la tierra. Y luego, yo me pregunto, ¿quién se quiere quedar? Y yo les levanto la mano y les digo, yo regalo mi pasaje en la nave espacial, no lo quiero. Porque realmente yo quiero estar en la Tierra, porque no tengo ninguna duda de que este es el planeta que Dios creó para el ser humano, para el hombre, para el Hijo de Dios, porque es tan maravilloso, tan perfecto, tan rico, tan lleno de abundancia y amor hacia nosotros, que no hay duda que es hecho por Dios para nosotros. Entonces, ¿cómo me voy a ir? Además, mi querida audiencia, cuando tú dices, quiero que me rescaten, me quiero ir, tú estás declarando algo, estás diciendo que tú no quieres estar aquí. Y eso tiene sus consecuencias, porque no estar aquí, irse de aquí, puede ocurrir de muchas maneras, no solamente con una nave espacial que te venga a buscar, pueden pasar otras cosas para que tú te vayas de aquí.